¿Vivimos apartados de la muerte? El objetivo principal de la asistencia paliativa es proteger la calidad de vida de las personas que va a fallecer y alterar lo menos posible la trayectoria natural del proceso de morir. Pero ¿estamos realmente preparados para afrontar la muerte? Hoy está con nosotros Juan José Valverde, oncólogo y presidente del Comité de Ética y Asistencial del Hospital Universitario Virgen de la Rixaca. Buenos días, Juan José, y bienvenido al matinal. Buenos días, Isabel. Lo decíamos al principio, ¿estamos preparados para afrontar la muerte? ¿Algo natural? Bueno, yo creo que nunca estamos lo suficientemente preparados, ¿no? Porque la muerte, que realmente la muerte es la vida, ¿no? Porque y en ese sentido, más que hablar de muerte, habría que hablar del proceso de morir, que es igual al proceso de vivir, ¿no? Y en ese sentido todos, digamos, caminamos hacia ese final de la vida y todos estamos muriendo. En este momento seguimos un proceso de morir, ¿no? Entonces, ese proceso de morir se prepara viviendo, ¿no? Y nuestra vida, pues cómo va siendo nuestra vida, va a determinar cómo va a ser nuestra muerte, ¿no? Las personas mueren como han vivido, ¿no? Trabajas en la unidad en oncología y en la unidad de cuidados paliativos del Hospital Virgen de la Rixaca. Los pacientes que llegan hasta ti están en el tramo final de su vida. Todo el personal, ¿no?, de esa planta sabe que la gente que está ahí, pues le quedan días, le quedan horas, semanas. ¿Cómo se lleva ese proceso? ¿Qué es lo que se pretende? Bueno, el objetivo principal es en pacientes, digamos, ya con enfermedades avanzadas, donde sabemos sobre todo que el objetivo es defender la calidad de vida, como antes dijiste, ¿no? Es decir, que el enfermo viva los días que le queden, que no sabemos cuántos van a ser, de la mejor manera posible, ¿no? Sobre todo no dañar, ¿no? Es el principio este de la medicina, que debería estar en toda la medicina, pero que en la parte paliativa quizás se refuerza más, sobre todo no dañar y intentar que el enfermo pueda vivir esos días de vida finales de la mejor manera posible, ¿no? Sobre todo evitando en lo posible el sufrimiento, ¿no? Doctor, pero ahí los pacientes están de una manera diferente, ¿no?, a como están en cualquier planta. El médico no llega, pasa visita, pasa consulta, le pregunta cómo está y se marcha. Ahí el doctor, en tu caso, puede estar una hora o dos sentado en el sillón hablando con el paciente y con sus familiares. ¿Cómo es de importante eso? Es fundamental la parte humana. O sea, los maestros de esto de la medicina paliativa, ellos dicen que lo que es la labor puramente física, de médica, digamos, de poner medicamentos, es solo un 10% de la atención total, ¿no? El otro 90% está en el aspecto del acompañamiento, o sea, en el aspecto de la humanidad, ¿no? Que es lo que la medicina siempre ha sido, ¿no? Pero que ahora la parte paliativa pues, vuelve a tener importancia, ¿no? Entonces es ese conocimiento del enfermo como persona, conocimiento de la familia, del contexto familiar y social del paciente, ¿no? Porque muchas veces el sufrimiento viene causado más que por la propia enfermedad, o además de por la propia enfermedad, por el contexto vital, ¿no? Por cómo ha sido la vida de esa persona, por si tiene digamos, algún tema pendiente, por cómo son las relaciones con sus familiares, si hay que, digamos, facilitar algún tipo de encuentro, algún tipo de despedida o de vuelta o de reconciliación, ¿no? Todo eso muchas veces es lo que está condicionando que una persona muera de manera más tranquila o menos tranquila, ¿no? ¿Y ese trabajo lo hacen allí? ¿Son conscientes un poco de cómo ha vivido esa persona, si necesita ese reencuentro, si necesita lo que necesita para que se sienta bien, para que se vaya tranquilo? Y en ocasiones les decís a los familiares, lo sé, no les dejáis marcharse. Claro, porque una de las causas de sufrimiento de la muerte es el resistirse a la propia muerte, ¿no? La muerte como proceso de la vida, ¿no? Es un proceso que va en camino, ¿no? Entonces, cuando uno, digamos, lo que decimos, se deja llevar o deja que ese camino sea de una manera, digamos, libre, pues el sufrimiento es menor, ¿no? Cuando uno se resiste o cuando uno, digamos, intenta evitar lo inevitable, pues eso va generando sobre todo un tipo de sufrimiento mental, emocional, ¿no?, vital, y hace que el enfermo pues, le cueste más morir, ¿no? Entonces muchas veces hay que ir quitando todos esos obstáculos, más que poner, lo que hay que hacer es quitar los obstáculos que pueden ser, como digo, a veces vitales, ¿no? Y entonces favoreciendo que la persona vaya encontrando un sentido a su vida. Realmente, cuanto más sentido tiene la vida de una persona, y esto no tiene que ver muchas veces con la cantidad de vida, sino con la calidad de vida, ¿no? Por eso personas jóvenes pueden morir muy tranquilas y con poco sufrimiento, y personas más mayores pues con más sufrimiento, ¿no? Pero ¿cómo es posible morir sin sufrimiento cuando una persona sabe que
se va a ir, claro, que va a una incertidumbre, que no sabe lo que va a encontrar después y que abandona lo que más quiere, que lo tiene aquí. ¿Cómo es posible? ¿Cómo podemos prepararnos para eso? Morir sin sufrimiento es imposible, o sea que eso sí que también es otro de los principios de la medicina paliativa, que sabemos que hay un sufrimiento inevitable que no podemos evitar y eso es inherente a la propia muerte, ¿no? Pero sí que hay una parte evitable del sufrimiento que es la que nosotros trabajamos, ¿no? Que no solo es la dimensión física, sino que también es la parte emocional, social y espiritual, y que tiene que ver, como antes decía, con el sentido de la vida de esa persona. Hasta qué punto, digamos, esa persona puede llegar a un estado de su vida donde realmente piense: qué bien he vivido, ¿no? Agradezco lo que he hecho, dejo lo que dejo, lo dejo bien, ¿no? Y realmente mi vida ha tenido un sentido, ¿no? Eso es lo que hace que la persona pueda llegar a ese momento final de manera tranquila, ¿no? Y luego habría una segunda dimensión ya un poco más avanzada, que no todos los pacientes la consiguen, que es el sentido de la trascendencia, ¿no? Pues yo voy a morir, pero hay algo más, ¿no? Hay algo más. Después de la vida voy hacia un algo más, que puede ser un concepto religioso, a veces no religioso, puede ser en el sentido de búsqueda de energía, o puede ser, por ejemplo, en el sentido, por eso reforzamos mucho lo que ha sido la persona, es muy importante lo que ha hecho esa persona, lo que deja a su familia, lo que deja en su trabajo, la obra que ha hecho, todo eso que tiene que ver con el legado, también puede ayudar a que muchas personas, conociendo y asumiendo ese trabajo o esa labor que han hecho, puedan afrontar la muerte de manera más tranquila, ¿no? A veces la familia en esa marcha podemos jugar un papel fundamental, ¿no? Cuando vemos que esa respiración es más lenta, que se le acaban las horas, el aliento, e intentamos retenerlo, ¿no? No, respira, no lo estamos haciendo bien, ¿no? Realmente interesa decirle qué bien lo has hecho, estamos muy orgullosos de ti, te puedes ir tranquilo quizá. Claro, lo que realmente ayuda es favorecer, dar tranquilidad, acompañar la simple presencia física, ya es importante, ¿no? Pero luego reconocer lo que esa persona ha sido, reconocer sobre todo el cariño que se le tiene, y reconocer y darle tranquilidad en el sentido de lo que queda ahí va a ser, digamos, asumido de una manera tranquila, ¿no? O sea, es facilitar que esa persona pueda tener tranquilidad y morir o pasar a otra vida, digamos, o pasar a otro tipo de existencia con la tranquilidad de que todo queda, digamos, hecho, ¿no? Eso es el papel de la familia, es precisamente ese, es el acompañar y dar tranquilidad, ¿no? Es difícil. Es difícil, claro, es difícil. No es fácil y es una cosa que también se va aprendiendo, se va con los días, ¿no? Por eso es muy importante que la familia participe, que esté acompañando, que haya intimidad. También el aspecto del entorno lo cuidamos mucho, por ejemplo, el tema de la habitación individual es algo imprescindible, ¿no? O sea, que las familias puedan crear un entorno lo más parecido posible a la casa, cuando no sea posible estar en casa, ¿no? Entonces eso hace que esa vida del enfermo y de la familia se pueda ir, digamos, completando, como el título del libro, completar la vida, ¿no? De una manera en paz y tranquila, ¿no? ¿Cuándo entra en conflicto ese obstáculo de lo que es la medicina es salvar vidas y ahora tengo que dejar de aplicar estos fármacos porque tu momento de vida se ha terminado, no puedes vivir enganchado a una máquina, a un fármaco? Cuando eso entra en conflicto, ¿cómo lo solucionamos? Esto es un problema importante porque la propia medicina, o sea, partimos de una situación difícil porque culturalmente la sociedad habla poco de la muerte o no está bien preparada para el morir o no reconoce el morir como algo natural, ¿no? Pero es que desde el punto de vista sanitario, la propia medicina, el problema es que muchas veces tampoco reconoce la muerte, ¿no? Entonces, si no reconocemos un proceso de muerte de un paciente, entonces aplicamos la técnica de una manera indiscriminada. Hoy en día la técnica realmente no tiene límites dentro de la medicina. Podemos prolongar el proceso de muerte, no evitar la muerte, pero sí prolongar el proceso de muerte a costa de un aumento del sufrimiento, ¿no? Si no reconocemos que realmente estamos en un proceso de muerte y que lo único que vamos a hacer es prolongar el sufrimiento, pues entonces la técnica de por sí tendería al infinito. Podríamos tener enfermos, personas conectadas a máquinas durante meses y meses, ¿no? Hay que poner un límite, ¿no? Entonces, la propia medicina tiene que explicar y hacer que el enfermo y sus familiares participen en la definición de ese límite, ¿no? Y el límite lo debe poner el enfermo y está relacionado con su calidad de vida. No lo pone el enfermo. Siempre y cuando debería intentar o por lo menos participar y decir hasta dónde mi calidad de vida merece la pena mantenerla o llegado un momento ya prefiero pues, estar tranquilo, estar acompañado con mi familia y realmente no sufrir, ¿no? Doctor, una duda, ¿la sedación ayuda a que la muerte sea más rápido o todo lo contrario, ralentiza el proceso? No hay ningún estudio que haya demostrado que la sedación, en contra de la que pueda pensarse, acelera el proceso de muerte, todo lo contrario, lo alentece un poquito, ¿no? Porque al disminuir el sufrimiento baja el estrés del cuerpo, la persona, digamos, sufre menos y eso le permite vivir unos días más, ¿no? Le permite despedirse, le permite que su familia la pueda acompañar, ¿no? Y realmente es un proceso muy bueno, indispensable en cuidados paliativos porque permite dar un poco más de tiempo con un mínimo sufrimiento para que pueda haber una muerte más tranquila, ¿no? ¿Los pacientes que están en la unidad de cuidados paliativos saben
que ha llegado a su final, son conscientes de que se van a morir y tenemos claro que el paciente tiene derecho a estar informado siempre. Pero ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde es necesario que sepan tanto? ¿No es mejor a veces poderle ahorrar sufrimiento? Claro, realmente la información, hay que dar toda la información necesaria para no dañar al paciente. O sea, es el propio paciente el que va diciendo la información que necesita, ¿no? Los pacientes es cierto que muchas veces saben más de lo que aparentan, ¿no? De manera externa, ¿no? Sí, creemos a veces los familiares que no saben tanto y son conscientes. ¿No? Recuerdo, por ejemplo, la semana pasada con una enferma, en un momento que me quedé solo con ella, pues realmente la enferma me cogió la mano, me miró a la cara y me dijo: doctor, sé que me queda poco tiempo y llegado un momento quiero estar despierta, me dijo claramente, no quiero que me pongan sedación, pero llegado un momento sí que quiero quedarme dormida. Eso fue un día, pues 3 días después, fue un momento casi mágico porque cuando me acerqué a ella me volvió a coger la mano, me miró y me hizo un gesto de asentimiento y me dijo: quiero dormirme. Y en ese momento pues subimos la medicación, se durmió y falleció en poco tiempo, ¿no? Es decir, que fue un proceso donde el propio paciente participa. Eso, digamos, es lo ideal, ¿no? Que la propia persona pueda asumir todo el proceso con una conciencia y siempre defendiendo su concepto de calidad de vida, ¿no? Porque además, doctor, en la región de Murcia los pacientes tienen derecho a elegir hasta cuándo se le aplica esa medicación, ¿no? O de qué manera quieren irse, pero es muy poco solicitado. ¿A qué te refieres? ¿A la sedación? O al proceso de quiero estar despierta, como esta señora le decía, pero no lo utilizan mucho. Sí, pero suelen decirlo. Lo que dicen todos es que no quiero sufrir. Es una cosa, todo el mundo dice: doctor, yo no quiero sufrir. Si llega un momento me tengo que quedar dormido, prefiero dormir a sufrir. O sea, eso de alguna manera prácticamente todos lo dicen, ¿no? O se le pregunta, ¿no? Llegado un momento igual es necesario poner una medicación y el paciente, casi todos prácticamente, yo no quiero sufrir, si es necesario dormirme, prefiero dormir a sufrir, ¿no? De alguna manera eso, casi todos los pacientes, esa información la pueden aceptar y pueden participar en esa decisión, ¿no? Cuando usted le pregunta a un paciente, me voy a morir, me queda poco tiempo de vida, ¿usted le dice la verdad o no? Hombre, realmente hay que intentar decir la verdad, claro, ¿no? Volvemos a lo de antes, tienen que saber tanto. Es que muchas veces no sabemos exactamente cuándo se van a morir, pero sí sabemos, por ejemplo, que es una enfermedad progresiva y que la enfermedad al final va a llevar a la muerte. No sabemos cuándo, pero sí, en ese sentido no se le puede engañar, no se le puede mentir, ¿no? A lo mejor tampoco se le puede decir la verdad de manera cruel y te vas a morir y esto no tiene solución y no hay nada que hacer. Siempre mantener una cierta esperanza pues, de vivir lo máximo posible, de la mejor manera posible y en compañía de los familiares, eso sí. Y a partir de esa esperanza pues intentar mejorar la vida en todo lo posible, ¿no? Yo creo que es importante sobre todo hablar de vida más que de muerte, ¿no? Con los pacientes siempre que los días que me queden de vida, esos días ¿cómo van a ser? Van a ser sufrimiento, van a ser acompañados, van a ser, yo voy a poder hacer cosas, yo puedo decidir lo que se va a hacer conmigo. O sea, quizá tenemos miedo a manifestar eso porque creemos que al decirlo como que la muerte nos va a llegar antes. Claro, y no es así, todo lo contrario. O sea, los enfermos, y además eso sí que se ha demostrado en estudios, cuanto más preparados están para el proceso de morir, cuanto más han hablado, realmente al final viven más, ¿no? Porque tienen menos sufrimiento, ¿no? A la hora de tomar decisiones pueden decidir de manera más tranquila y las decisiones son más acordes a la voluntad del paciente y de la familia, y entonces hay como una especie de armonía que hace que disminuya el nivel de sufrimiento. Sobre todo en estudios, no en España, pero sí en Estados Unidos, se ha visto poblaciones de enfermos y familias preparadas y no preparadas, y las poblaciones preparadas siempre al final, a la hora de decidir, deciden mejor y al final tienen muertes más tranquilas, ¿no? Poderosamente, ¿qué papel juega la mente para sobrellevar el sufrimiento? La mente es fundamental. De hecho, el sufrimiento parte de la mente, ¿no? Entonces, la mente, el proceso de la mente es que hay que prepararla para una situación, digamos, desconocida como es el proceso de morir. Pues la mente debe estar preparada en el sentido de pensar cómo quiere uno morir, decidir cómo quiero morir. Es decir, yo no puedo evitar, o sé que voy a morir, todos vamos a morir, pero sí que puedo mentalmente tomar decisiones sobre cómo quiero morir. Pero ¿cómo nos preparamos para eso? Es que a lo mejor desde pequeños tendríamos que hablar de la muerte con naturalidad. Claro, hablando ya, a los niños ya se les puede hablar con naturalidad de la muerte, por ejemplo, con los animales, ¿no? Cuando un animal fallece, cuando un animal muere en casa, o a raíz de una película, siempre se puede hablar de la muerte, viéndola dentro de un proceso natural. Todos hemos nacido para morir, todos vamos a morir, y para morir bien hay que vivir bien. Y en ese sentido, cuanto más vida tengas, la muerte va a ser mejor, ¿no? Aunque sea contradictorio, pero es así, ¿no? El no hablar de la muerte hace que a la hora de llegar a la muerte, al no estar preparados, la muerte se viva con más ansiedad, ¿no? Esto muchas veces también se lo explicamos a los pacientes con el tema del viaje, ¿no? Cuando tú vas a hacer un viaje, no te montas en el avión y apareces en el sitio en el que vas a ir sin preparártelo, ¿no? Cuanto más prepares el viaje,
conozcas la ciudad a la que vas a ir, hagas un plan, estudies el recorrido que vas a llevar, mejor lo vas a pasar, ¿no? O sea, hay que hacer una maleta. En esa maleta, la maleta para la muerte sería la maleta de las relaciones que tengo, de la obra que he hecho, de lo que he hecho en esta vida, de los buenos sentimientos, del amor que he sido capaz de dar, del entorno, ¿no? Curiosamente, no tiene nada que ver con lo material. Los enfermos, cuando están al final de su vida, no hablan de lo material como lo más importante, sino hablan sobre todo de la familia, de lo que han hecho, de los hijos, de los nietos. Si fuésemos, doctor, más conscientes de la muerte, quizá aprovecharíamos o viviríamos mejor la vida. Claro. Ese es el principal beneficio de preparar la muerte, es que nos ayuda a vivir día a día, ¿no? Si yo soy consciente de que voy a morir, pues intento vivir día a día al máximo, ¿no? Entonces ese día a día que incluso los enfermos que les quedan pocos días de vida también tienen que seguir igual, vivir el día a día. ¿Qué es lo que puedo hacer hoy? Pues puedo ir a la playa, o puedo comerme tal comida o un sabor concreto que quiero un perfume determinado, o quiero ver una película o escuchar una Pero parece música, algo muy idílico, que luego en realidad sí, no se lleva a la práctica. Sí se puede llevar. El problema es que todo eso lo tenemos que tener ya trabajado previamente, ¿no? Si no hemos trabajado los sentidos, un aspecto como una especie de abanico de sentidos trabajados, ¿no? Luego a la hora de morir no podemos utilizar esas mismas herramientas para morir bien, ¿no? Doctor, con vida. Una persona muere al día en la unidad de oncología, otra persona en la UCI y otra en cualquier punto del hospital. Estamos hablando, por ejemplo, del Hospital Virgen de la Rissaca. Si es que tenemos la muerte en contacto con nosotros diario. Claro, es algo, digamos, realmente natural, ¿no? Y que estamos todavía en contacto con ella, ¿no? En tu libro, que lo tenemos aquí, Completar la vida, escribes: la tecnología médica actual distorsiona la trayectoria natural de la muerte. ¿Por qué? Claro, por lo que antes decíamos, porque la técnica... han sido tantos los avances en la técnica de los últimos años, ¿no?, que la técnica no tiene límites. O sea, la propia técnica se puede seguir utilizando de manera artificial, se puede mantener prácticamente cualquier órgano, ¿no? Entonces, la muerte hace 30 o 40 años no era así, ¿no? Una persona cuando, digamos, moría, pues sabía que se encontraba débil, ni siquiera iba al hospital, se quedaba en casa, el médico acudía y de una manera, digamos, tranquila se atendía y asumía ese proceso de morir, ¿no? El problema de hoy en día, como cualquier tipo de muerte puede prolongarse, pero puede prolongarse no hasta el infinito, sino a costa, como antes decíamos, de provocar más sufrimiento. Pues esa provocación, esa prolongación técnica hace que si no establecemos un límite, pues generemos más sufrimiento, ¿no? ¿Qué relación tiene esto con la eutanasia? Claro, la eutanasia es... ¿Y qué opina usted? Bueno, es un tema muy complicado, muy difícil. La eutanasia sería una petición de muerte de un enfermo hacia un sanitario, ¿no?, para que le provoque la muerte de manera directa dentro de un contexto de un sufrimiento intenso, ¿no? O sea, hay un paciente que sufre mucho por la causa que sea y quiere morir, y para morir pide ayuda a un sanitario que le provoque la muerte, ¿no? Esto hoy en día legalmente no está permitido en España, en otros países sí que existen legislaciones más permisivas, ¿no? Y esto es algo que hoy en día no podemos hacer, ¿no? Pero entonces, si podemos ayudar a un paciente a que muera de la manera que escoge, tranquilo, quiero sedación, no sedación. Realmente, si el paciente ha llegado a un punto en el que está sufriendo y dice, quiero morir, ¿qué opina La diferencia usted? está en que la sedación, realmente el objetivo final de la sedación no es matar a la persona, sino que es aliviar el sufrimiento. La medicación se va subiendo, pero llegado un momento que la persona queda tranquila, no seguimos subiendo hasta acelerar la muerte, ¿no?, sino paramos la medicación y el proceso de muerte sigue de manera natural, ¿no?, que se produce en unos días después, ¿no? Esa es la diferencia, ¿no? En la sedación no hay, digamos, un aumento de dosis hasta la muerte, sino que el incremento de dosis para cuando el enfermo queda tranquilo, ¿no? Doctor, ¿qué papel juega actualmente la unidad de cuidados paliativos en la región de Murcia? ¿Por qué es tan importante? Bueno, la unidad de cuidados paliativos es fundamental, ¿no?, porque estamos hablando de atender el proceso final de la vida, no solo del cáncer, sino de todas las enfermedades, de todas las personas que fallecen en la región de Murcia, que son muchísimas, ¿no? Entonces, esto tiene como dos grandes dimensiones. Tiene una dimensión que sería la atención en domicilio, con el equipo de cuidados paliativos a domicilios, y luego la atención en centros hospitalarios, donde, digamos, son procesos de muerte más complicados, que necesitan quizás más medicación o tratamientos un poquito más difíciles de llevar en casa, ¿no? Entonces, esto es fundamental, ¿no?, porque una sociedad, además, desde el punto de vista social, la sociedad, uno de la definición de una buena sociedad es la sociedad que permite que sus personas mueran de manera tranquila, ¿no? Y afecta a todas las edades, incluso hay unidades de cuidados paliativos pediátricos, en niños, en pacientes jóvenes o en ancianos, ¿no? Muy importante. O sea que es muy importante que una sociedad, igual que nos preocupamos de que haya una buena asistencia para el nacimiento, también el tema de la muerte es fundamental que todos sepamos que vamos a morir bien, ¿no? Doctor, nos quedamos sin tiempo, pero antes, 5 claves para prepararnos a partir de hoy para la muerte.
Bueno, primero tomar conciencia, tener conciencia de que todos vamos a morir, ¿no? Que el proceso de muerte es algo que nos va a llegar a todos y que, como nos va a llegar de manera natural, pues que es importante que nosotros sepamos cómo queremos morir, que decidamos cómo queremos morir. Entonces, nosotros, incluso por escrito, ¿no? Pongamos, pues yo quiero morir sin dolor, quiero morir tranquilo, quiero morir en mi casa si es posible, quiero morir acompañado de esta serie de personas y no quiero sufrir, ¿no? Tomamos nota y nos preparamos para lo que nos va a llegar a todos, que es la muerte, doctor. Muy bien. Pues con el doctor Valverde llegamos al final de este programa informativo que daba comienzo a las 8. Han sido 4 horas en directo de noticias, de entrevistas y también de tertulias. Mañana volvemos puntuales para darles los buenos días con Luis Alcázar y Ana Cruz. Pero antes llega Carmen Vilches con el informativo de mediodía. Gracias una vez más por confiar en la televisión autonómica.